Colonia pasada, que Germán se tiene que ir. Tiene que ver con es el entre para entrar con Germán. En diputados hubo 3 abstenciones, ¿viste? Te decía. Sí. Se abstuvieron Suárez, Yuri y De Angeli. Sí. Son 3 senadores que están vinculados con 2 gobernadores, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, que son 2 gobernadores que vienen de Juntos por el Cambio, que son cobraron, aliados, boludo, cobraron. que son aliados electorales de la Libertad Avanza. Ayer ocurrió algo en diputado que Pamela Verazay, que diputada segunda en la lista de la Libertad Avanza por Mendoza, votó en contra del gobierno. Pero no digo, son para las, entender perdón, esta idea de no mancha son las venenosa en provincias que torno a habían Milei. cobrado, son los 12.000 palos peor invertido de la vida. Va a ser temática para el lunes, tema de conversación. La guita peor invertida de tu vida. El gobierno, los 12.000 palos que puso en ATN, cada uno tendrá la suya. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados. Buenas tardes, gracias por venir a Se Viene. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Todo bien. ¿Vos? Sí, te robamos tiempo en un momento en el que no pasa nada en Argentina, ¿no? No, pero habíamos tenido algunas promesas incumplidas, así que acá bien, estamos. Está bien. No sería la primera promesa incumplida de un político igual, pero bien por cumplirla, Germán. ¿Esto qué le pasa? Bajate un poquito. Bajate un poquito. No, Me parece que tenés más promesas incumplidas vos que yo. Así que no. No, Germán es de los que cumplen siempre. No, pero aparte soy de la idea de que nunca alguien que aspira a algún rol electoral tiene que prometer nada. No hay que prometer nada. Lo que tenés que prometer es tu laburo por una determinada agenda de temas que son lo que tenés por delante. Totalmente. El que promete, pierde. El otro día un hombre de la economía, respetable, decía que él, Álvarez Agis, decía en una entrevista que él había pensado en un Milei. Milei cuando asume dice, nos quedan por delante 2 años muy difíciles, pero a los 6 meses cambió el chip y empezó a decir, rebotó la economía, ya lo peor ya pasó. Me hiciste pensar en esto de las promesas. ¿Cuánto hay en el fenómeno de cumplir, de hacer promesas que después pueden no cumplirse? ¿Y cuánto hay en esta relación entre el político y la opinión pública en el hecho de ser confiable? O decir, bueno, vamos para acá y esto tiene su sacrificio. Y bueno, sí. Lo que pasa que cuando querés hacer una propuesta política, entre comillas, tan disruptiva, tan diferenciadora del supuesto status quo, te lleva a este tipo de posiciones que después la tenés que sostener en la gestión, ¿no? Y me parece que el presidente no ha logrado nada de lo que decía. ¿Te acuerdas que en algún momento hasta dentro de nuestros propios compañeros y compañeras todos decían alguna porque si algo hay que rescatar de Milei, que Milei no mintió en la campaña? ¿Te acordás? Que estaba ese debate. Sí mintió en la campaña. Mintió alevosamente en la campaña. Es más, cuando él gana la elección, que hace una muy buena elección en Las PASO, ese fue un domingo. Me acuerdo que yo estaba volviendo a Rosario a los 4 o 5 días, él hace una conferencia con Victoria Villarroel al lado, donde dice, acá ratificamos y vamos, cierra el Banco Central, dolarización, pum, 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 pum. Después de la primera vuelta, que pierde por 7 puntos, cambió totalmente el discurso y empezó a decir otra cosa. O sea, hay un famoso videíto que le hizo Santiago Oria que está él leyendo los 10 puntos diciendo lo que no iba a hacer, que no iba a sacar subsidio, que no iba a sacar. Y me acuerdo que sociales. hubo casi un llamamiento a Miriam Bregman, de verdad, fuera de joda, en algún momento, a integrar el gobierno, el Ministerio de Capital Humano, una cosa bastante insólita. Sí, bastante. La derrota, la derrota de la primera vuelta y el balotaje. Pero quizá la promesa incumplida más dramáticamente fue la famosa idea de que el ajuste iba a ser contra la casta y no iba a afectar a la gente, digamos. Que fue una gran bandera muy taquillera, muy seductora y que en la misma práctica uno imaginaba que era incumplible. Es que eso no existe, no por que no haya tenido vocación, sino que lo que él considera casta no tiene implicancia real en la estructura del gasto en la Argentina. Claro. Cuando te das cuenta de cómo termina, si no achicás jubilaciones, si no achicás empleo público, si no achicás subsidios económicos para tarifas de electricidad, gas y transporte, si no achicás transferencia a las provincias, si no achicás obra pública y no achicás financiamiento de universidades, no hay reducción del gasto posible. Claro. Estas son las 6 cosas que hay que recortar si querés hacer un recorte de gasto real. Claro. Y eso fue lo que terminó haciendo. Estos 6 sectores son los que garparon la motosierra. Germán, ¿qué pasó ayer en el Congreso? Porque se vio realmente un panorama
radicalmente distinto al que se había visto en la primera etapa del gobierno de Javier Milei, donde es verdad que ustedes desde el principio se vienen oponiendo, digo, ustedes el bloque de Unión por la Patria, pero da la sensación de que hay un cambio de clima político, porque ayer fue un baile en el Te engancho Congreso una para el pregunta de esa. gobierno. Te engancho una pregunta en relación con esa. ¿Hay una nueva hegemonía, por lo menos en diputados, o es circunstancial? No acelerarse ni comerse la merienda ante el almuerzo, ¿cómo era? Sí, No almorzarse la cena. almorzarse la cena. No almorzarse la cena. No, por favor. Más que nunca, serenidad. Nosotros lo que hemos hecho es tener un mismo posicionamiento de diciembre del 2023 hasta ahora. Ese posicionamiento tuvo entre diciembre del 23 hasta el 9 de julio del 2024, hasta el famoso Pacto de Mayo firmado en julio. La pelota la tuvieron permanentemente ellos en el Congreso. Y todos los bloques lo que hacían era tratar de negociar con Casa Rosada antes que buscar un posicionamiento opositor. Era el tiempo donde Santiago Caputo era un superstar, le decían Santi, hablé con Santi, todo el mundo le decían así, ahora ni lo nombran en ningún lado, donde venía Guillermo Francos era de gol, digamos, ¿no? Era toda una cosa así de esa característica. Eso se empezó a pinchar en el segundo semestre del año pasado. Acordate que nosotros aprobamos una ley de universidades, una ley de jubilaciones y rechazamos el decreto de los gastos reservados de la CIDE. En febrero ellos tuvieron un veranito, que fue ficha limpia y la suspensión de las PASO. Sí. Y desde marzo hasta acá, toda la agenda es agenda nuestra. Toda la agenda desde marzo hasta acá es toda agenda opositora. ¿Qué es lo que fue pasando? Nosotros fuimos acercando posiciones con otros bloques políticos, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, más la izquierda, los socialistas santafesinos y a veces Natalia de la Sota, que éramos el núcleo más de oposición inicial, éramos 105, 106 diputados. Fuimos sumando, empezamos a conseguir quórum propio y ayer lo que hubo fue la expresión de la ruptura de puentes de comunicación de Milei con toda la política. ¿Y, ¿no? y eso es algo que se puede recuperar? ¿Qué pensás vos, Germán? Porque sí, siempre se puede, pero hay que salir de un lugar que para mí es lo que más me preocupa al presidente de la Nación, que es el encierro. Milei está encerrado en una cápsula y adentro de esa cápsula está él y Karina. Ya no hay triángulo de hierro, ya no hay nada, es él y Karina. Y cuando más necesita él tener puente de comunicación con toda la sociedad, más encerrado se ve. Y creo que ese es un gravísimo problema. Es un grave problema para su liderazgo, que él necesita reconstruir y fortalecer. Y es un grave problema para la sociedad, que lo ve absolutamente encerrado y está en otra. La jugada del Ministerio del Interior no tiene que ver con eso. Pero no, vamos a hoy. Mirá, mientras que hoy a la mañana estaban todos, che, ¿qué va a pasar con el dólar, con las acciones, con el Río País, después de lo de ayer, después de lo con lo que podía venir hoy? Él se estaba sacando fotos de campaña. Vos imagínate un comerciante, elegí la zona comercial que quiera de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Un laburante que va a la mañana a abrir el negocio, levanta la persiana y no sabe si va a abrir caja, porque hay negocios que no venden nada en un día. Sí, me han dicho que no abren caja. No abren caja, Esa exactamente. es la frase que sí. Entonces, no abren caja. Y vos te comunicás con algo, mirá la red y se está sacando fotos con Virginia Gallardo. ¿En qué está el presidente? ¿En dónde está? ¿Encerrado en qué microclima está? O sea, vos tenés la sensación de que el presidente no percibe la gravedad. No tiene registro de la realidad. Te voy a decir algo más. Esta semana, ¿vos te pensás que el presidente sabe que hubo 80 despidos en Swift, en Villa Honor Galvez? ¿Vos te pensás que sabe que cerró una fábrica de motos en Campana? O que está a punto de cerrar una fábrica productora de ejes para camiones en Rosario, o sabe que si se solucionó o no se solucionó el problema de Lácteo Verónica, o de la suspensión de la Sindar, o que, por ejemplo, hay imputados en la causa Vicentín. No, entonces tenemos dos problemas. Un presidente encerrado, cada vez más reducido en su vínculo, para mí. Nunca me metí en la psicología ni en la psiquiatría para explicar la política. Pero en términos políticos de gestión,
la presencia de Karina es absolutamente tóxica para el presidente. Pero ahí absolutamente tóxica. Ahí te abro una ventana más y quiero también que pregunten los chicos. Pero es, vos obviamente por tu rol, que es un rol político, pero además institucional, tenés diálogo, me imagino, con actores de distintos espacios políticos. Sí. Incluso debés tener algún tipo de diálogo. No creo por ahí con el presidente de la Cámara, o no sé cuánto diálogo tenés con el presidente de la Cámara, pero sí con legisladores de la oposición, del oficialismo. ¿Hay en el bloque del oficialismo algún registro de que el presidente puede estar teniendo algún problema de contacto con la realidad? O sea, dentro del propio gobierno, ¿hay gente más contactada con la realidad que por ahí? Sí, te aseguro que lo que yo te estoy diciendo, no respecto a la conexión del presidente sí o no con la realidad, sino a la detección de estas problemáticas, se la encuentran muchos diputados de los libertarios, no me cabe la menor duda, y él le llega. Yo me encargo de decírselo. Che, miren que está pasando esto, miren que está pasando esto, miren que está pasando esto. Porque Ritondo, por ejemplo, es un tipo con experiencia, con cancha, digo, más allá de que uno pueda decir de las 100 propiedades que no explicó. Te quiero separar la cancha, la viveza o la destreza para la rosca política. Yo lo que te estoy diciendo es si la política, en este caso, el presidente de la Nación, tiene capacidad de tener termómetros en la vida social, económica, institucional, productiva, que lo tiene que tener para tomar decisiones. Bueno, pero perdón, antes de asumir, creo que antes de ganar, que hizo esa entrevista que le dijeron, ¿vos sabés cuánto sale el transporte público? ¿Sabés cuánto está la jubilación mínima? Y decían, Chiche no me importa. Me parece, ¿no? Creo que sí. Chiche. Bueno, pero estaba en campaña. Sí, pero no sabía y no le importaba y dijo, no me importan como los termómetros sociales. Pero ahí te agrego un elemento más que vos estás mencionando que vale para varios elementos. Cosas que quizás no te prestaban atención en campaña o hasta te bancaron en los primeros meses de gobierno y que parecían hasta simpáticos, hoy dejaron de ser simpáticos, claro, y empiezan a ser motivo para que la gente te putee. El famoso tono de Milei, ¿no? El famoso, la violencia, la descalificación, todo eso, que muchos aplaudían. Recuerden creo que fue de Loredo que dijo en un momento, no son agresiones, no son agravios, es otra forma de comunicar, creo que dijo en aquel momento, otra forma. Eso hoy es una barrera para que la sociedad lo escuche al presidente. Sí, claro. Y el presidente tiene que ser escuchado y él tiene que escuchar a la gente. Lo mismo que era un elemento positivo, hoy se empieza a transformar en un elemento negativo. Pero no tenés es la cosa de estar tuiteando hasta las 3 o 4 de la mañana. Pero no tenés la impresión de que digamos que empezaron a cagárseles de risa. Es decir, vos lo veías al tipo este que es muy canchero, el comunicador, el vocero. Y lo que te genera ahora en su argumentación es decir, está hablando boludeces. Bueno. O sea, es como si de un momento a otro los tipos primero empezaron los chicos se quiebra. No, pero lo que vos decís aplica perfectamente al caso. La respuesta que hoy da Adorni respecto, bueno, si el Congreso quiere que apliquemos esta ley, hay que hacer esto, hay que hacer esa canchereada, hace 5 o 6 meses nos generaba esto que vos estás diciendo, loco, este tipo no está entendiendo lo que está pasando, ¿no? Y estas cosas son las que hay que tratar de registrar. Yo creo que, y más en estos momentos, que ellos intentan victimizarse, todo eso, toda la decisión, Milei tiene todo para reencaminar lo que tenga que reencaminar en la reconstrucción de su liderazgo. Si no lo hace, es por Milei, ¿no? Claramente por Milei. Déjame ponerte, es una pregunta incómoda porque te tengo que poner en un lugar, ¿sí?, que posiblemente no sea el tuyo. Posiblemente el que es opositor. Ahora, este diagnóstico que haces vos, yo creo que es un diagnóstico compartido en los distintos estratos de poder económico, político, financiero y demás. Ahora, ¿ves una forma en que esto se puede ordenar? ¿Tenés vos, en términos personales, la perspectiva del gobierno abriendo la cabeza, decir, el momento requiere que haga un clic? Nosotros tenemos que insistir en eso, Toto. No tengo la menor duda que ese es el lugar donde nosotros tenemos que indicar las cosas como opositores, sabiendo que estamos en un ecosistema de ideas distinta a la de él. Pero acá ni siquiera te estoy diciendo, fíjate que no cambié, no le dije, cambiá la política económica, que la tiene que cambiar a mi criterio. Pero él asumió con una determinada idea que yo no sé si está dispuesta a modificar. Lo que estoy diciendo es, escuchá. Ni siquiera me estoy metiendo con las decisiones de gobierno que a mi criterio debería tomar. Me parece que hay un cambio actitudinal que depende del presidente. Puedo decir que ni siquiera
puede cambiar todavía porque ni siquiera tiene un registro de lo que está ocurriendo. Tiene que cambiar cosas. Que primero tiene que tener un registro tiene que de lo que modificar pasa actitudes para poder que empezar a visualizar que yo lo vengo poniendo en la computadora, viste que vos tenés la tecla F5 que es la que actualiza, ¿no? El presidente tiene que apretar F5 en el gobierno. Pero lo puede hacer, le hacíamos esta pregunta el otro día. Yo no me estoy acuerdo quién apretando que vino. F5 en el Twitter del Banco Central No, para ver también... cuántos dólares vendieron, porque parece que hoy estuvo espeso el Perdón, mercado de Poli, cambio. me dijeron Sí. que no fue tanto el número. Vamos a Lo ver. que sí te digo, o lo que sí te pregunto es, cualquiera que te está escuchando del otro lado dice, pero, diputado, viene de perder una elección por 14 puntos. Eso lo vio Milei. No es que puede ser injusto, incluso Germán, puedo disentir a ver si el presidente tiene que saber, si debería saberlo, pero puedo concederle que no sepa que quebró una empresa y que se fueron... ¿Cómo no lo vas a ver, Toto? Pero ponele. Digo, es una cuestión específica, dolorosísima, sobre todo para los implicados. Ahora digo, viene de tener le estalló en la cara una derrota en la provincia de Buenos Aires de 14 puntos. Tiene señales para saber que algo está pasando. Sí, las señales están. El tema que si vos las podés decodificar en términos políticos y cambiar el rumbo de acción. Pero a esto iba. Me parece que es ¿Puede eso. hacerlo? Y no quiero ser condescendiente con él. El presidente tiene la obligación de estar al tanto de lo que pasa. Porque lo hace cualquier dirigente que tiene aspiraciones a tener un rol de conjunto. No me gusta a mí la autorreferencia. Hoy sale en La Nación un tema del biodiesel. Están todas las plantas de biodiesel parados porque hay una pelea por el precio. El precio, viste que hay dos temas que se tienen contra el biodiesel, o el porcentaje de corte, o el precio que se paga. El presidente lo tiene que saber. La provincia de Córdoba, Bueno, el tema de la las provincia de patentes, por Santa ejemplo. Fe. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin patentes? Por Pero- citar algo de la vida cotidiana que los que están del otro lado lo van a entender y si bien. no te querés meter en la vida cotidiana, te tenés que meter en los temas que tienen que ver con el crecimiento, la dinámica económica y productiva de tu país. ¿Cómo no vas a estar al tanto de las cosas Sí, que obvio. pasaban en tu país? Yo te quería preguntar Sí. si puede cambiar sin dejar atrás a Karina. No sé, a mí me parece que hay una relación muy simbiótica ahí, ¿no? Pero insisto, lo quiero siempre analizar en Pero términos políticos. No me importa lo que político, pase. te lo pregunto en otros político, términos. te lo pregunto A mí me político. parece, si algo demostró en estos, ¿cuántos? 12 días después de la elección en la provincia de Buenos Aires, es que me parece, y después estamos a un mes de que aparecieron los escándalos de las coimas en discapacidad, parecería que no está dispuesto a modificar su entorno más cercano respecto a estas cosas. Daniel Alberto Pasarela supo reflotar una frase en un momento, siendo técnico de la selección, morir con las botas puestas. La sensación que te deja esto de él con su hermana, con los Menem, es que pareciera no solo no abrir el juego, no tomar nota de lo que sucede, sino que lo que hace, me impresionó esa imagen que diste vos al comienzo de la charla. Están como en una burbuja, él y su hermana. Pero tampoco se ha desprendido de todos aquellos que lo llevaron a esta catástrofe. No ha habido ninguna, vos seguro no lo nombran más a Santi, Caputo, pero evidentemente no están, pero en el círculo de decisión está tan aislado del resto del mundo que está con la hermana. A partir de lo cual la pregunta es, ¿qué te lleva a pensar que el tipo efectivamente puede tomar nota de lo que pasa y puede modificar las cosas? Quizás juega a favor de mi expectativa. Primero, que es el presidente de la Nación. Y deseas que sea. Y segundo, que uno supone que nadie llega a la presidencia de la Nación sin tener mínimamente la capacidad. A ver, porque él fue de defensor de nuestro gobierno a opositor a nuestro gobierno en 2 años. Así que alguna capacidad de leer la realidad, de posicionarte en términos políticos, la tiene. Así que, a ver, quiero decir otra manera. Boludo no es. Vamos por ti. Opositor a su propio gobierno no puede ser. Entonces, ahí es más difícil. Pero sí, inclusive, ¿vos te pensás que el Círculo Rojo le está pidiendo ser opositor a su propio gobierno? A ver, No. los que se expresaron a Para Toto, ayer, ayer no, fue el lunes que lo planteaste en una charla que tuvimos fuera del aire y que está bueno para trasladárselo a ¿Te puedo decir Germán. un caso? Antes que le haga otra Sí. cosa, después me voy a olvidar. Está difundiéndose, colegas de ustedes están difundiendo la pérdida de más del 50%
del patrimonio neto de la empresa de Napoli. Sí, de Juan Napoli, de Juan Napoli. el Banco de Valores. Bueno, en el año 2023, en plena campaña, invitan al bloque a participar del Council of America. Y yo hablo con la coordinación de la campaña y me mandaron a mí a que vaya al Council of America. En la primera, año récord de Napoli en términos de ganancia. En la primera fila, Napoli no dejaba de putearme. En el Council, viste que hablas 5, 6, 7 minutos y es muy estricto, tenés una especie de counter que digamos, no, bueno, no dejaba de putearme desde que me senté hasta que me levanté. Y perdió el 50% del patrimonio neto y él dice hasta el por qué lo perdió. Sí, porque es un hecho relevante que lo tienen que informar a la Comisión Nacional de Valores, Bueno, no pueden no hacerlo. exacto. Hoy apareció Balance también con una pérdida entonces, de 15%. Lo que te estoy diciendo, esto era el entorno de Milei. Creo que compartía además algunos domingos a la noche las veladas de... Sí, fue candidato a senador en la provincia. Fue candidato a senador nacional. Después pasaron otras cosas, ¿no? Yo recuerdo creo que fue parte de las veladas con Españolo, de Pablo y compañía los domingos a la noche, digamos, ¿no? Me parece que eso también. Pero pará, el planteo de Toto iba en ese sentido, porque lo que conversábamos, creo, fuera del aire, pero me parece que es momento también, Toto, de trasladarlo al aire, es en algún momento cuando la cosa se desbarranca, hay gente que es el poder real de la Argentina que empieza a tomar decisiones, ¿no? De hasta dónde está dispuesto a perder plata un tipo que participa del poder real de la Argentina, ¿no? Y del poder permanente de la Argentina. Un poco tu planteo era ese, ¿no? Sí. No, mi planteo era cuánto del poder económico argentino está dispuesto a perder plata, digamos, sin tener una acción sobre que el gobierno entienda que algo tiene que hacer. Porque A ver, te voy a hacer entre las elecciones bonaerenses y hoy hubo acciones que cayeron 25%. Sí, hoy había los bonos caían hasta 13%, si no me equivoco. Un cuarto hoy, del valor perdieron algunos bancos. Bueno, pero a ver, sin esas pérdidas, vamos a hacer un escenario de análisis. Si nosotros hubiéramos perdido una elección intermedia en la provincia de Buenos Aires por 14 puntos, ¿qué hubiera, y nosotros gobernábamos la Argentina, qué hubiera hecho AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos? Nos hubiera sacado un comunicado diciendo el gobierno nacional tiene que hacer esto y esto para seguir adelante. No eligieron ese camino. Eligieron el off the record con Joaquín Morales Solá, eligieron el off the record con otros periodistas. El poder real no es que le dice, che, hace esto o no. Está siendo extremadamente sutil con Milei. Le está mandando mensajes encriptados, decís vos. Absolutamente, claro, no son encriptados. Le pusieron el nombre de un posible presidente provisional. Que tiene que ser candidato Schiaretti en Córdoba para estar de encriptado en la no tiene nada. Legislativa. Nunca vi algo de esa característica. Mensajes que mandan a firmar ¿no? por otro. O mensajes que mandan a firmar por otro, en todo caso. ¿La tapa de Axel con Clarín es una de esas? ¿Qué? ¿La tapa de Axel con Clarín es una de esas? No, nada que ver. Ok. No, el otro día lo discutíamos acá por eso. No, yo no tengo duda. Que yo hubiera sido parte de un triunfo como el de la provincia de Buenos Aires, hubiera hecho todos los medios de prensa que pueda, ¿no? No era por una crítica a Axel, sino yo recojo un recorrido que vi yo, ¿no? Por lo menos. Domingo, tapa de Clarín, entrevista a Axel Kicillof. Lunes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires con Carlos Pagni, el programa más importante de La Nación. Martes, acuerdo de los holdouts de la provincia de Buenos Aires para cerrar los litigios con la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay por lo menos, pareciera, un sector del poder real que por lo menos trata de tender puentes con quien visualiza puede ser una de las opciones. Claro, yo preguntaba si eso era un mensaje también a Milei de mirá que también que si no está Axel. No sé si lo pensás. Yo, en general, de estos actores de la vida económica de la Argentina, suelen tener diálogo con todos. Con todos. Con mayor o menor nivel de afecto en cada una de las ocasiones. Me parece que si nosotros recordamos, inclusive nuestros gobiernos,
eran sectores con los cuales había diálogo y tensión también, porque siempre es una situación de tensión con los intereses económicos de las corporaciones. La capacidad que tiene que tener el gobierno es de tener la suficiente fortaleza para poder tomar decisiones autónomas más allá de las presiones corporativas, que yo creo que ese va a ser la clave del próximo gobierno. Si nosotros soñamos con tener la posibilidad de volver a conducir los destinos de nuestra querida Argentina, tenemos que armar un gobierno con la fortaleza tal de que cuando vengan todos estos que son muy complacientes con Milei, pero que quieran que nosotros les solucionemos los problemas en 24 horas, tengamos la fortaleza necesaria para poder bancarnos esa presión. Y hablo del poder real y hablo también del Fondo Monetario Internacional. ¿No? Entonces digo, me parece... Es todo un tema ese. Todo un tema porque además el gobierno ya empezó a patinarse los dólares que acrecentaron la deuda. Pero vos recién mencionabas el caso Vicentín, ¿no? Sí. No sé si tenés unos minutitos más para quedarte con nosotros. Sí. Porque Alejandro Berkovich nos trajo información sobre ese tema, porque Berko acá va apareciendo como en pequeñas cápsulas con datos siempre picantes que nos deja y queríamos compartirlo con vos también, porque además vos sos santafesino, Germán, y conocés muy bien el caso. Bueno, recién lo traías a la mesa y Ale Berko nos dejó información exclusiva sobre ese tema. Dale. ¿Me extrañaban? Siempre. Acá siempre hay datita. Y encima volvió el escándalo de los Vicentín. ¿Te acordás de Vicentín? Sí, el episodio más lastimoso del Frente de Todos, diciendo que iban a expropiar, después retrocediendo, denunciando el desfalco al Banco Nación, saliendo después por la puerta de atrás. Bueno, el día que anuncian la expropiación de Vicentín, ¿sabes dónde estaba Mauricio Macri? Es espectacular este dato. Mauricio Macri estaba en un yate en el Mediterráneo. Mirá vos. Estaba en el yate No es el Atila de Mauricio Filiberti. Filiberti ahora es uno de los dueños de Denor, pero en aquel momento ya era dueño de la distribuidora de cloro monopólica de AISA. Es un magnate, un mega millonario que después vendió ese crucero, ese yate, uno de los más grandes del mundo, pero se la pasó rosqueando Macri desde ese velero toda esa sobremesa y toda esa tarde para organizarles la resistencia a los Vicentín contra la expropiación. Bueno, ahora el que ordena prohibirle la salida del país al presidente del Banco Nación de Macri, a Javier González Fraga, al que era vicepresidente en ese momento del Nación también, Lucas Liach, a todos los directivos de Vicentín y demás, es Julián Ercolini. Es el juez de la causa Vialidad, el que la mete presa a Cristina. Y es el juez que más trabajó con Macri en tándem en aquel momento en todas las causas que le interesaban al Calabrés. ¿Qué onda que Ercolini salga con estos pedidos de prohibición de salida del país en este momento en el que a Milei le estallan tantas causas de corrupción? ¿Cómo se conecta eso con Macri y hasta qué punto es otra vendetta contra los que lo abandonaron y se pasaron a la fuerza del cielo? Acordate que Luquitas Liach está con Sturzenegger. Y si terminan presos, los que le pusieron la guita a los Vicentín, que se terminaron llevándosela a las guaridas fiscales, es un historión, para seguirlo. Yo de esto que dice Ale, quiero retomar una parte con vos, Germán, porque hablábamos del cambio de clima que se ve en el Congreso de la Nación. Y me pregunto si esta avanzada sobre una causa en la que hay tantos elementos sobre la mesa, como es el desfalco de Vicentín y realmente cómo se perjudicó el patrimonio del Banco Nación, que es el patrimonio de todos los argentinos, si no hay también un cambio de clima en la justicia, ¿no? Al avanzar en este tipo de causas. Yo todavía no lo veo con claridad eso. No. A veces me entusiasmo con algunos fallos que salen para el lado de la justicia, principalmente en causas sociales, en temas laborales, que hay algunos que vienen haciendo... Digo, cuando el otro día el juez federal de Catamarca ordena la reposición de todas las pensiones de discapacidad de baja, bueno, me entusiasmo. Después veo otra cosa
le digo, yo no sé si es Macri o no es Macri. Ahora, Ercolini es Lago Escondido. Sí. Así que no tengo buenas referencias del grupo Lago Escondido. Me parece que esos son de esos personajes que se creen que son un suprapoder en la Argentina. Y que la política, todos somos sabe de paso que lo que quedan son ellos. Así que no sé cuál es la intención de todo esto. Sí te digo que ojalá que se pueda avanzar con lo de Vicentín, porque fue realmente un hecho para mí terrible para el Banco Nación, una empresa señera en nuestra provincia además. Claro. Y también recuerdo la debilidad del año 2020, de cuando fue lo de la expropiación. Nos declaró inconstitucional el decreto un juez civil y comercial de Reconquista. ¿O no, Ibáñez? Sí. Un juez. Esa era la debilidad en términos político y jurídico que tuvimos. Ahora está todo roto en Argentina. Para que estas cosas pasen también está todo roto. Bueno, pero por eso te en digo, Argentina. porque yo, a ver, bueno, la escucha más mi mujer que yo por el horario. Mi mujer escucha mucho, a ver. ¿Estás durmiendo a las 11:30 de la noche? No, a la noche no, a la noche es tarde. la radio. A la noche no vemos la tele porque nos hacía mal, así que por lo tanto después de terminar el gato y algo de QR a veces nos vamos a descansar. Pero digo, yo no, más allá de las idas y vueltas alrededor de ese tema, yo creo que el momento de debilidad que tuvimos fue muy, pero muy grande cuando nosotros tomamos esa decisión. Y si hay un regreso del peronismo, tiene que ser en otros términos. Sí, pero a mi criterio, a mí me parece que lo que falló fue el análisis previo. Vos antes de tomar una decisión de esa característica tenés que tener bien mensurado la capacidad de sostenerla. Eso es lo que... Y me parece que no había claridad. Y bueno... Siempre es con el diario del lunes. Obvio, y aparte muy respetuoso con los compañeros que tomaron la decisión. También digo que siempre con el diario del lunes siempre se mira ese episodio como el momento donde de alguna manera se licuó hacia afuera y hacia adentro el poder que se le había dado a un presidente naciente como había sido Alberto Fernández, cruzado por la pandemia. Después vino el golpe de la foto de Olivos un año después, pero ese se vio como un episodio político de mucho impacto. Lo digo desde el lugar del diario del lunes, que es mucho más fácil mirar retroactivamente las cosas. En el momento a mí lo que más me preocupaba era que era un momento clave de la administración y la gestión de la pandemia, porque ya había mayores deseos de flexibilidad y había más crítica social, y en los sectores productivos también. Y yo creo que ese episodio nos quitó potencia para poder hacer una gestión más ordenada del tiempo de la pandemia que después vino, ¿no? Claro. ¿Cómo la ves para octubre? Quiero ganar. Sí, pero ¿cómo la ves? Y tuvimos una gran inyección de ánimo con lo de la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Y yo creo que eso, algunos buenos resultados en términos parlamentarios, en diputados y en senadores, como estamos viendo, también alienta mucho nuestro espacio político, ¿no? Creo que eso es importante. Y lo que sí siento es que hay mucha más predisposición a escucharnos de la que teníamos antes. Y que tenemos que aprovechar esa oportunidad. No siempre la gente te escucha. Cuando la gente está dispuesta a escucharte, hay que aprovechar para ver bien qué decís. Pensé que decías escucharse entre ustedes internamente. No. También igual quizás. No, pero vos sabés que... Pero quizás también, ojalá. No me leas desde que me senté hasta ahora. Nunca leas algo que dice Germán Martínez, Pareco Riquelme, en clave interna. Bueno, te lo pongo yo. Te lo pongo yo al revés. No mandar mensajes a nadie porque no me gusta. Lo mando yo. ¿Hay más predisposición para escucharse internamente? Pero la está viendo en todos lados. Si no, ¿cómo hubieras hecho para, más allá de la diferencia de mirada que había, cerrar una estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, cerrar una estrategia nacional, conformar un frente electoral potente? No, sí. ¿Tensiones va a haber? Sí, somos peronistas. Germán, la última, pues ya tenemos que ir cerrando. Recién hablábamos del rechazo también que hubo al veto de los ATN en el Senado. ¿Cómo sigue la cosa en diputados? Tenemos ¿Qué una perspectiva agenda ves? grande. Vamos a ver. Ayer otra tramoya ahí que hizo Martín Menem con los libertarios, levantaron la sesión en momentos donde nos quedaban por tratar algunos decretos delegados y la ley de emergencia en ciencia y tecnología y la ley de Alzheimer. Así que hay temas de ayer que quedaron sin tratarse, punto 1.
Segundo tema, hubo ayer emplazamientos, o sea, obligación a que las comisiones se reúnan en los próximos días para sacar dictamen de temas importantes. Por ejemplo, la ley que regula el trámite parlamentario de los decretos de necesidad de urgencia. Esa es picante. Es que ya tuvo media sanción en el Senado de la Nación y que ahora tenemos que buscar la media sanción nosotros. Para eso necesitamos dictamen de comisión, que lo vamos a obtener el martes 30. Un referente del gobierno me dijo, si meten esa antes de diciembre, antes del recambio legislativo, cagamos. No hay que ver. El gobierno dicen cada cosa. No dudo de tus fuentes, pero a veces se exageran o a veces relativizan con una enorme capacidad. Pero es importante para los 2 años que le quedan a Milei. Después, ayer también aprobamos que las comisiones puedan tratar los pedidos de interpelación por las coimas en discapacidad. Estamos hablando de Karina, el ministro de Salud y el jefe de gabinete. Eso lo vamos a tener que tratar el próximo martes. Y después hay una agenda vinculada a la finanza de las provincias, el veto ya rechazado. Ahora en el Senado nos toca rechazar a nosotros en la ley de ATN y nosotros no convertimos en ley todavía el proyecto de modificación del impuesto a los combustibles líquidos. Así que todo esto va a ser parte de... ¿Y está el número para estas últimas 2? Jamás poroteo con periodistas. ¿Por qué? Ibáñez lo sabe a la perfección. No? Mirá, ¡Qué aburrido! vos le mandás un mensaje o lo llamás a Germán Martínez antes de la elección y siempre te dice palo a palo. Nunca. Siempre te dice está abierto el resultado. Siempre el resultado está abierto. No, pero aparte nunca, no me gusta ni hacerlo ni con los míos, ni con los ajenos, ni con nadie. Así que soy muy aburrido en los off the record. Está bien, está bien. Germán, gracias por venir, ¿eh? Gracias por venir. Gracias a ustedes y una alegría. Sé que le está yendo bien, así que bueno, muchas gracias. a no aflojar. Al menos tiene bastante registro en muchos lugares. Quédate un ratito.